Bendecido día, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas, yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos, yo también traje hoy una palabra para compartir con ustedes, una palabra, como toda palabra, de bendición y de fortaleza, ¿no? De fortaleza para nuestro espíritu en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y la palabra que voy a compartir está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y la voy a leer en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Y dice así: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y bueno, esta palabra a mí me hacía reflexionar mucho, ¿no? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y si bien estamos en el mundo, dice la palabra que no somos del mundo. Y eso no quiere decir que uno no se preocupe por lo que, o no se preocupe o no se ocupe por lo que va a comer, por lo que se va a poner, se va a vestir. No quiere decir eso, no significa eso, ¿no? Que no quiere trabajar y progresar, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que dice que recibimos el espíritu del espíritu que proviene de Dios. Es decir, que en lugar de mirar y de guiarme y de pensar como piensa el mundo, yo tengo que mirar a Dios, ¿no? Como dice acá, sino el espíritu que proviene de Dios. Es decir, yo tengo que recibir la guía del Espíritu Santo, ¿no? Para yo poder siempre estar mirando al Señor y no quitar mi vista de ahí, ¿no? Por ejemplo, mis esperanzas tienen que estar puestas no en un plan, no en una vacuna, sino en el Señor, porque es el Señor el que creó todo, ¿no? Yo digo que todo lo que pasa, yo no puedo dejar fuera al Señor de lo que está pasando. Yo no puedo decir que esto es obra del diablo. Dios lo permitió, ¿no? Y si Dios lo permite, para algo es, ¿no? Y hay muchas cosas que quizás hasta nos pasaron en nuestras vidas y no podemos cuestionarlas y tampoco podemos entenderlas. Y quizás con el tiempo, a mí me ha pasado, de pasar el tiempo y después mirar para atrás y entender ciertas cosas, ¿no? Porque Dios en su infinita misericordia después nos muestra, nos revela, nos dice el para qué, ¿no? Nos muestra el para qué, algo, porque su plan eh, es tan grande y es tan perfecto que nuestra mente, y lo dice la palabra, que es finita, no llega a interpretar todo su plan, ¿no? Que es grandioso. Pero sabemos, y como dice la palabra, que todo lo que Él permite y todo lo que hace es para nuestro bien, aunque nos cueste a veces entenderlo. Y bueno, esta palabra a mí me llevaba a reflexionar esto, ¿no? Que en estos momentos, eh, más que guiarme por lo que dice la gente y estar preocupada por lo que dicen los noticieros, guiarme como la gente común que no conoce a Dios, yo lo conozco y si lo conozco, sé que Dios es fiel, sé que Dios no me va a abandonar, Él cumple sus promesas y si yo creo en Él y tengo confianza, Él siempre va a estar con nosotros, ¿no? Él nunca nos va a dejar y Él, como dice la palabra, es nuestro escudo y nuestra fortaleza, pero tenemos que tener esa seguridad, esa convicción, ¿no? Y bueno, esta palabra me hacía reflexionar mucho acerca de lo que está pasando y cómo estamos obrando, ¿no? Y yo me pongo en primer lugar, porque a veces no nos damos cuenta y es muy fácil pasar para el otro lado, ¿no? A veces vemos tantas cosas, vemos tantas preocupaciones, tanto noticiero, y puede pasarnos de que desviemos un poquito nuestra mirada. Entonces a mí me hacía reflexionar mucho en esto, ¿no? Que no,
no quitemos nuestra mirada del Señor, ¿no? Que ahí es donde tiene que estar puesta mi esperanza, en Él, solamente en Él, ¿no? Y orar para que le dé sabiduría a los gobernantes, para que dé sabiduría a los médicos, para que puedan encontrar una vacuna, pero pedírselo a Él, todo a Él en primer lugar, ¿no? Y después dice más abajo el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros tenemos a alguien que nos enseña, que es nuestro maestro, y es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos enseña. Dice, cuando Cristo se fue, dejó a su Santo Espíritu para que nos guíe, nos ayude, nos consuele. Él nos limpia a través de la palabra, ¿no? Nos santifica a través de la palabra, nos fortalece, nos sana, nos restaura, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos eso, ¿no? Que Él es el que nos enseña. Yo puedo leer, puedo estudiar la palabra, pero si no está el Espíritu Santo revelándome a través de su palabra, de la palabra, yo no voy a entender nada, ¿no? Es decir, voy a leer la Biblia como si fuese otro libro. Y acá lo importante es que la palabra tiene vida. Sabemos que la palabra es espíritu y es vida. Y el Espíritu Santo es el que nos habla a través de la palabra, siempre y cuando nosotros le damos el lugar, ¿no? Y lo buscamos, ¿no? Y buscamos su ayuda. Y lo escuchamos muchas veces, ¿no? Lo decimos muchas veces porque está escrito y porque lo creemos, ¿no? No es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu, es con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y dice algo que me olvidé, ¿no? Dice en el versículo anterior, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? ¿Y qué nos ha concedido el Señor, ¿no? Y el Señor nos concedió armas también, armas espirituales, ¿no? Para luchar en estos momentos. Y el arma más poderosa es la oración, ¿no? Dice que la oración de justo puede mucho, y es verdad. Y nosotros sabemos y conocemos de testimonios de personas que fueron sanas, de milagros que hizo el Señor, ¿no? Que fue el Señor el que se glorificó en esas vidas, pero porque hubo quien oró, quien pidió, quien intercedió, ¿no? Dios escucha nuestras oraciones y nosotros tenemos esa arma, ¿no? Esa arma que es tan poderosa, ¿no? No solamente la oración, tenemos la alabanza, ¿no? La alabanza también, la alabanza, el ayuno y todo esto no es solamente para hacerlo en la iglesia, sino hoy la iglesia es nuestro hogar, ¿no? Que podamos hacerlo, que podamos encontrar ese tiempito para buscar al Señor en su palabra, ¿no? Para escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra, a ver qué me está diciendo, ¿no? Dice que el Espíritu Santo nos trae a memoria lo que el Señor nos habló. ¿Y qué es eso? La palabra, precisamente la palabra. Es decir, a veces nos pasa de estar viviendo una situación, no sé si les pasó, que yo creo que sí, y venir una palabra a nuestra mente. ¿Y quién es el que trae esa palabra justo en ese momento? El Espíritu Santo, ¿no? Él es el que está obrando siempre, si nosotros lo dejamos. Dice que el Espíritu Santo es el que nos cuenta lo que el Padre habla con el Hijo. Es decir, que hasta eso, ¿no? Es quién más que Él, que es uno con el Padre y con el Hijo, ¿no? En Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que no sabemos pedir lo que nos conviene, y es el Espíritu mismo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si les pasó de estar orando y a veces hacer una oración que si después la pensamos decimos, ¿y por qué
¿por qué oré esto? ¿Por qué pedí esto? ¿Por qué dije esto? Porque es el Espíritu Santo el que nos guía en la oración. Pero para eso tenemos que creer, tenemos que buscarlo, ¿no? Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los tres, ¿no? Entonces tenemos que buscar al Padre, buscar al Hijo, buscar al Espíritu Santo, ¿no? Buscar al Dios Trino a través de la palabra, ¿no? Y saber que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, ¿no? Siempre. Él es el que nos ayuda en toda situación y nos consuela, ¿no? En Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y acá lo dice todo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo discutiendo, contradiciendo, no voy a ganar nada. A veces tengo que callarme, porque sabemos que no vamos a poder convencer al otro, no somos nosotros los que convencemos, no, para nada. Es el Espíritu Santo, ¿no? el que les revela al Señor, no somos nosotros sembramos la semilla, pero es Dios quien da el crecimiento, es el Espíritu Santo el que revela a Cristo a través de las Escrituras. Y a veces sentimos impotencia y hasta nos ponemos mal porque queremos convencer al otro y nosotros con nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso. Y es tan importante tenerlo en claro y tenerlo grabado, ¿no? Porque a veces podemos ser piedra de tropiezo, ¿no? Lamentablemente a veces podemos ser piedra de tropiezo. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice poderosas. Y yo digo, a veces no somos, y lo digo por mí, ¿no? En primer lugar, ¿no? La palabra es para mí en primer lugar. A veces no somos conscientes del poder que tenemos a través del Espíritu Santo, ¿no? Que el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tuviésemos conciencia de eso, pero bueno, yo creo que por eso es esta palabra, ¿no? Que podamos grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Para no olvidarnos que Dios es fuerte en nuestra debilidad, ¿no? Que Él nos dejó armas poderosas, dice, para la destrucción de fortalezas, no de cualquier cosa, de fortalezas. Entonces, hermanos, que tengamos en claro que el Señor hoy nos dice que no nos olvidemos, ¿no? Que sepamos y que no nos olvidemos lo que Él nos ha dado, ¿sí? Y nos ha dejado para nuestra vida, ¿no? Que no estamos solos, en primer lugar no estamos solos, ¿no? Que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, es el que nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a orientar, y que nos ha dejado armas poderosas, ¿no? Dice, para la destrucción de fortalezas. Que en estos tiempos sepamos que, como dice la palabra, no recibimos el espíritu del mundo, nosotros recibimos el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, que es poderoso, ¿no? Que sepamos eso, ¿no? Que no nos olvidemos de eso, que en estos tiempos podamos más que nunca aferrarnos a Dios, buscar la fortaleza en su palabra, a través de su Espíritu, la revelación, la guía, ¿no? Y que no nos olvidemos de esto, ¿no? Y que así como el Señor nos hablaba en un culto a través de la palabra, hoy nos habla a través de las redes, como la lectura, es decir, que podamos buscar ese momento para hablar con Él, ¿no? Y para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y que quiere para nuestras vidas. Eso es importante, que Él nos lo revela, pero si nosotros buscamos ese momento de intimidad con Él, que no nos olvidemos de esto. Y si hay alguien
del otro lado que no conoce al Señor, a este buen Dios que tenemos. Yo hoy lo invito a conocerlo, a recibirlo en su corazón con una oración breve, sencilla, pero que es poderosa también. Si yo lo que estoy confesando lo estoy creyendo, ese es el secreto. Si lo que yo estoy diciendo, que lo pueda creer, ¿no? Entonces, si quiere recibir al Señor, si lo quiere recibir a Jesús en su corazón, creyendo que Él está y que Él es real y que existe y es verdadero, yo le invito a recibirlo con esta oración. Si me acompaña a repetirla, es una oración breve, cortita y poderosa, ¿no? Y dice así: amado Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional y anotes mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de este momento me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, gracias, y qué bueno que esta palabra puedan grabárselas en el corazón, en la mente, y saber que tenemos un Dios poderoso y que es solamente a Él al que tengo que mirar y en Él en quien tengo que tener confianza en estos momentos y en todos los momentos que tengamos que pasar, ¿no? Dios los bendiga y que tengan un hermoso y excelente día. Hasta pronto.